Y leamos juntos. Dice Jeremías 10, del 10 al 12, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diré así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan. Voy a leer de acá. De la tierra y de abajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, el Dios de Israel es el Dios verdadero, dice Jeremías, que es el Dios vivo y Rey eterno. Amén. Pasemos al siguiente. En el Concilio Vaticano II, en 1962 al 1965, en Nostra Aetate, el número 3 y 4, habla de las dos religiones monoteístas que son para el Concilio Vaticano II, que se hizo en la Iglesia Romana. ¿Ya? Dice lo siguiente: la Iglesia mira también con estima a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, lo veneran como profeta. Entonces, en el Islam, creen en el único Dios. Y este es el punto. En el Islam creen en el mismo Dios que creemos los cristianos. El Concilio Vaticano II dice que creen en el único Dios porque es el único Dios viviente y subsistente, autosubsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? Entonces, hay un componente acá que hace ver, en cierta forma, de que el Dios musulmán es igual al Dios cristiano. ¿Cuáles son esos componentes que son metafísicos? Quiere decir que Dios del cristianismo, a la vez del judaísmo y del Islam, está fuera del universo. Está fuera de la creación. Dios está fuera de la creación. Es todopoderoso, autosustentante y todos esos conceptos que maneja la filosofía. Pero eso lo hace ser el mismo Dios. Si ellos veneran o adoran al único Dios, es decir, ¿conocen realmente al verdadero Dios? Dice esto el Corán con respecto a Jesús. Jesús, hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios. No digas tres, Dios es uno. ¿Por qué no digas tres? Porque la Trinidad, ¿cuánto es para el Islam? Que Dios es uno, es decir, no hay una división en Dios. Dice: no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Para el Islam, Jesús no fue crucificado, sino que aparentemente lo mataron, pero nunca fue crucificado realmente Jesús, sino que realmente vivió y después murió, después ascendió al cielo. Después ellos creen que va a venir Jesús nuevamente como Isa, que para el Islam se llama Isa, y va a destruir al anticristo y después va a morir en la tierra. Entonces el Islam cree en Jesús, sí. ¿Cree que Jesús es Dios? No. ¿A qué voy con esto? Que el Islam cree en el Dios de Abraham, ellos dicen sí, ¿cierto? ¿Quién más cree en el Dios de Abraham? Vamos a lo que dice el Concilio Vaticano II. Sí. Amén. Entonces dice: aun cuando las autoridades judías con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, lo que se cometió durante su pasión
no puede imputarse ni indistintamente a todos los judíos entonces vivos ni a los judíos de hoy. Y también en el Concilio Vaticano II se establece que tanto el Islam como el judaísmo pertenecen a la misma religión y la misma etnia de donde procede la creencia del Dios viviente o del Dios único. Entonces, lo que se enseña, como tenemos eso en común, estamos ligados de alguna manera para ser salvos por medio de Dios. Y este es el problema, que porque características de Dios sean iguales en diferentes religiones, porque sabemos que el cristianismo viene del judaísmo, obviamente tenemos la base de Dios a través del judaísmo. Amén. Y esto es lo que vamos a ver. Yo no lo voy a explicar, se lo va a explicar un judío que vive en Israel, que tiene un canal de YouTube que se llama Judío Historia, o Judeo Historia. Con respecto al Dios de los judíos. Aunque el cristianismo surgió dentro del marco del judaísmo, sus desarrollos teológicos posteriores lo alejaron radicalmente de las creencias judías fundamentales. La teología cristiana introduce conceptos que son incompatibles con el monoteísmo estricto del judaísmo, creando una brecha casi insalvable entre ambas tradiciones. Aquí exploraremos dos de los principales puntos de discordia: la Trinidad y la idea del Dios encarnado. El cristianismo normativo sostiene que Dios existe en tres personas distintas, pero coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto, formalizado en el siglo IV y desarrollado en los siglos posteriores, es fundamental para la mayoría de las denominaciones cristianas. Sin embargo, esta idea es completamente incompatible con el judaísmo, que enseña que el monoteísmo tiene que ser absoluto, que Dios es uno, indivisible y único, como se proclama en el Shema. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Desde la perspectiva judía, cualquier doctrina que divida a Dios en personas compromete su unidad esencial. Aunque existen cristianos no trinitarios, el cristianismo dominante desde el siglo IV ha abrazado la doctrina de la Trinidad, lo que lo distancia profundamente del monoteísmo judío estricto. Otra creencia fundamental del cristianismo es que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Esta idea, conocida como la encarnación, sostiene que Jesús es completamente divino y completamente humano, un concepto que también fue desarrollado en los primeros concilios cristianos. Para el judaísmo, la idea de que Dios pueda adoptar forma humana es inaceptable. Dios no tiene cuerpo ni atributos físicos, como se declara en el tercer principio de la fe judía, que Dios no tiene cuerpo ni se puede comparar con nada físico. La afirmación de que Jesús es Dios contradice directamente la concepción judía de un creador trascendente, ilimitado y absolutamente separado de lo físico. Además de estos dos conceptos fundamentales, el cristianismo introduce otros elementos teológicos que son también problemáticos desde una perspectiva judía, como la idea de que Jesús reemplazó la ley de Moisés o que el nuevo pacto anula la Torá. Para el judaísmo, la Torá es eterna e inmutable, y ninguna nueva revelación puede contradecirla o sustituirla. Aunque existen cristianos que rechazan la Trinidad o la divinidad de Jesús, a grandes rasgos, el cristianismo normativo desde el siglo IV ha sostenido estas doctrinas como pilares de su fe. Estas creencias no solo no son compartidas por el judaísmo, sino que son vistas como incompatibles con sus fundamentos teológicos. Por esta razón, aunque ambas religiones tienen un origen común innegable, sus diferencias doctrinales las separan de manera casi irreconciliable. Ahí. Antes de pasar al siguiente, entonces, acá se plantean varias cosas, ¿cierto? El monoteísmo es indivisible, es decir, no se puede separar en personas. La unicidad y las otras religiones como los unitarios o también los testigos de Jehová han introducido diferentes matices del cristianismo. Una de ellas es que, por ejemplo, el unitarismo, de donde proviene el Islam, a Jesús no lo ponen o no lo reconocen como a Dios. No lo reconocen como Dios, sino como un profeta. Ese profeta no es Dios, ¿ok? Para el unitarismo. Para lo que procede después desde el punto de vista islámico. Entonces, para reconciliarse con la doctrina de Israel, del único Dios indivisible, es decir, que no se puede dividir, indivisible que no se puede dividir, para que se entienda. Entonces lo que trata de hacer el Islam es tomar a Jesús y decir, no es Dios, es un profeta humano que nació virginalmente de María, o sea, por un milagro, pero ese milagro no lo hace ser Dios para el Islam.
Entonces, el Islam es mucho más cercano, entre comillas, al cristianismo que el mismo judaísmo de donde proviene el cristianismo. ¿Ok? Entonces, el otro problema es que Dios no puede hacerse humano para el judaísmo. Como Dios, ese Dios que es todopoderoso, que está fuera de este universo, para el judaísmo, no se concibe que pueda hacerse humano dentro de su propia creación. El otro problema que tiene el judaísmo es que el cristianismo viene con un nuevo pacto. Ese nuevo pacto da el antiguo pacto, el pacto de Moisés, le da una abolición. Esa abolición a las ceremonias, a algunas leyes, le entrega entonces una alunación al pacto de Moisés y da un nuevo pacto a través de nuevas leyes, a través de la ley de Cristo, conforme a la gracia y la fe. Entonces, estas doctrinas son irreconciliables, aunque venga el unicitarismo o el unitarismo o los testigos de Jehová o los adventistas que guardan el sábado, quieran amalgamar el cristianismo con el judaísmo, aunque lo intenten hacer, nunca lo van a reconciliar, porque para los judíos, aunque tú hagas una amalgama de cristianismo con judaísmo, nunca va a ser judaísmo. Y lo que tratan de hacer las raíces hebreas y los judíos, algunos judíos mesiánicos que no creen en la Trinidad y no creen que Jesús es Dios, tratan de amalgamar el cristianismo con el judaísmo. Entonces, este es el gran problema, porque tienes el problema del nuevo pacto, que para los judíos, algunos judíos mesiánicos y los judíos, el pacto de Moisés sigue vigente completamente en la actualidad. Y para algunos judíos mesiánicos, el nuevo pacto no es el nuevo pacto, no hay un pacto antiguo que fue anulado, sino que el pacto nuevo para los judíos mesiánicos es un pacto ratificado. ¿Qué significa ratificado? Que el pacto de Moisés vuelva a estar vigente y Jesús no vino a anular ningún pacto antiguo, sino que es el mismo pacto de Moisés. Entonces, en el judaísmo, aunque usted intente de encajar las doctrinas, no va a poder hacerlo. No va a poder encajar doctrinas porque el judaísmo es incompatible. Usted lo puede escuchar de los mismos judíos rabínicos. Ahora, el judaísmo habla de 613 preceptos. Los 613 preceptos, leyes, de las cuales son preceptos, leyes en las cuales se basa el judaísmo rabínico. ¿Usted sabe de dónde salen esas 613? ¿Ha escuchado que la ley de Moisés se establece con 613 leyes? Donde se establecen las leyes ceremoniales, las leyes morales, las leyes legislativas del reino, del diezmo, las leyes de voto. Vienen de Maimónides, un rabino judío que de la Torá extrae los 613 leyes. Actualmente ningún judío, desde la destrucción del templo hasta la actualidad, ha podido cumplir esos 613 preceptos. ¿Sabe por qué? Porque no existe el templo. No pueden sacrificar. Las leyes ceremoniales y de sacrificio ya no se pueden hacer. Cuando Jesús vino a establecer el nuevo pacto, Él vino a establecer un sacrificio perfecto. Su propio cuerpo fue el sacrificio que en manera figurada es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio perfecto, único y para siempre. Anulando, como dice en Hebreos 9, el pacto por medio del sacrificio de Moisés. Porque un pacto se establece por medio de sangre. Y cuando Moisés estableció el pacto, tuvo que matar machos, cabríos y toros para con sangre rociar las tablas de piedra y establecer el pacto. Cuando Jesús murió en la cruz, estableció un nuevo pacto a través de su propia sangre. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. No hay un pacto ratificado, un nuevo pacto establece nuevas leyes, un nuevo sacerdocio. Por medio de la tribu de Judá, Él estableció el sacerdocio de Melquisedec, el antiguo sacerdocio de Leví, ya que anulado por medio del nuevo sacerdocio. Por medio de un sumo sacerdote que ya no muere y no tiene que tener reemplazo.
Eso lo dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que ya las fiestas y los sábados no tienen que ser guardados porque esos sábados son para Israel y eran sombra de la venida de Cristo. El escritor de Hebreos dice que el sábado es el día de reposo. Y cuando entramos en la gracia y en el nuevo pacto, todos los días, porque establece a través de David el día. Y establece a través de David que hoy es el día. Cuando dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el escritor de Hebreos dice que cuando entramos en el nuevo pacto, entramos en su reposo. Y usted está en el descanso de Cristo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué le dio toda la potestad del juicio? Dice el Señor Jesucristo, al Hijo. A Él. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Antiguo Testamento habla del Hijo. Habla del Hijo. Jehová dijo a mi Señor, es decir, a través de David, dice David, Jehová dijo a mi Señor. Es decir, está Jehová y está el Señor. Dos, ¿cierto? Porque si Jehová se dice a sí mismo, no se está diciendo Jehová dijo a mi Señor. Jehová se dijo a sí mismo. Jehová dijo a mi Señor, la palabra Señor es Adón. ¿De dónde viene la palabra Adonai? Jehová dijo a Adón, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor Jesús toma en el Nuevo Testamento, en el griego, y la palabra Kyrios o Curios se utiliza acá. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Las dos palabras que se utilizan aquí es Kyrios. Señor a Señor, Señor a Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dice el Antiguo Testamento entonces? Que hay un Señor, que hay un Hijo, que gobernará sobre el mundo entero. ¿Es el cristianismo que inventó estos versículos o los malinterpretó del Antiguo Testamento? ¿O se entienden cuando usted los lee? Porque si Dios es el único Señor, pero a través del Espíritu Santo David le llama Señor a otro, ¿ese otro quién es? Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien así, porque lo soy. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién tiene el verdadero Dios? ¿El judaísmo tiene el verdadero Dios? El Islam no lo tiene, ¿cierto? ¿Los mormones lo tienen? ¿Los testigos de Jehová? ¿Qué define tener al verdadero Dios? Basta con saber que Dios es eterno, fuera del universo, que es omnipotente, omnisciente. No. Y acá lo vamos a ver. Dice esto el apóstol Juan en la primera carta de él, dice, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El cristianismo no viene a abrazar otras religiones. El cristianismo viene a decir que es la verdadera religión. Ahora, para los sensibles, religión significa religar, y muchas personas dicen que religar significa la forma humana de querer conocer a Dios. El cristianismo para algunos no es religión. Yo no estoy hablando en ese concepto. Religión significa la verdadera adoración y ceremonia a Dios. Y también las imágenes que nosotros ponemos de Jesús, para muchas personas, no significa que para nosotros la representación de Jesús sea esa.
Yo una vez soñé y vi a Jesús y no se parecía a él. Pero en la iconografía las personas reconocen a Jesús en la imagen de inmediato cuando ven a un Jesús con pelo largo y barba, ¿cierto? Entonces yo no voy a ponerle el Jesús que yo vi, porque no lo conocen. ¿Quién es el verdadero Dios? El que conoce al Hijo Jesucristo. Dice 1 Juan 2:20 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y ahora decir que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Este es anticristo, es decir, ¿quién niega que Jesús es el Cristo? ¿El Islam niega que Jesús es Mesías? No. ¿Quién? El judaísmo. Pero ¿eso lo hace suficiente para ser una religión verdadera? No. Porque, ¿qué dijo en el versículo anterior el apóstol Juan? Que Jesús es el Dios verdadero. Por lo tanto, aunque el Islam reconoce a Jesús como Mesías, ¿qué significa Mesías? Un ungido. Para nosotros, el cristianismo, aunque lo sabemos, Cristo significa ungido, pero este ungido es especial. No es como los otros ungidos que eran los profetas y los reyes del Antiguo Testamento. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El Islam y el judaísmo tienen al Padre, no, porque no tienen al Hijo. Y esto dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿cierto? Entonces, equivalente es tener a Dios, es tener al Hijo. Tener al Mesías es tener al Hijo. Tener al Padre es tener al Hijo y tener al Espíritu Santo es tener al Hijo. Porque si yo no tengo al Hijo, que es el origen de todo fundamento, porque la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, fundamentados en profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, es decir, la piedra más importante de la cima, es Cristo. Sin Cristo la iglesia no existiría. Por eso todas las religiones tratan de destruir su fundamento, que es Cristo. Y aunque el intento humano de muchas religiones cristianas que dicen ser cristianas es condescenderse con el judaísmo o otras religiones como el Islam o con otras religiones que ya son sumamente alejadas del cristianismo, como el zoroastrismo, el budismo, etcétera, lo tratan de compaginar y tratar de amalgamar buscando puntos en comunes. El cristianismo es excluyente, el cristianismo es exclusivo. Vamos a ver de nuevo al de Judeo Historia hablando en contra de Jesús y por qué no creen en Jesús. Jesús, desde la perspectiva del judaísmo, no cumplió las profecías mesiánicas. Puede que haya cumplido alguna puntual, pero las grandes, aquellas que afectan a los grandes procesos históricos vinculados con el fin de los tiempos, no las cumplió. Veamos 4 ejemplos. No trajo paz mundial. Una de las principales profecías mesiánicas es que el Mesías traerá paz universal. Según el profeta Isaías, el Mesías hará que las naciones forjen sus espadas en rejas de arado y no levanten espada nación contra nación. Sin embargo, tras la época de Jesús, el mundo no solo ha continuado lleno de guerras y conflictos, sino que incluso se han librado guerras en nombre de Jesús. Hombres, Jesús no reunió a todos los judíos en la tierra de Israel. Otra expectativa es que el Mesías reunirá a todos los exiliados del pueblo judío en la tierra de Israel, como también dicen Isaías y otros profetas. Pero durante la vida de Jesús no solo no ocurrió esta reunificación, sino que poco después el pueblo judío fue exiliado aún más lejos, tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Jesús no reconstruyó el templo de Jerusalén. En la época de Jesús, esta expectativa mesiánica incluía la restauración del templo, ya que se percibía como corrompido tanto espiritual como políticamente. Sin embargo, Jesús no solo no restauró el templo, sino que poco después de su vida, este fue destruido en el año 70. Por ejemplo, Bar Kokhba movilizó una lucha armada por la independencia de Israel. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, tampoco fue aceptado como el Mesías porque no logró traer la paz mundial, la reunificación del pueblo judío ni la reconstrucción del templo de Jerusalén. La posición del judaísmo es clara. El Mesías debe cumplir todas las profecías mesiánicas sin excepción. No basta con inspirar, liderar o movilizar a la comunidad. Debe traer consigo transformaciones universales prometidas en el Tanaj. Este estándar ha sido aplicado de manera consistente a lo largo de los siglos, y es por eso
que ni Jesús ni otros líderes carismáticos han sido reconocidos como el Mesías. En resumen, Jesús no cumplió con los requisitos fundamentales establecidos por la tradición judía para ser reconocido como el Mesías de Israel, aunque cumplió parcialmente con algunos aspectos, como ser considerado un maestro de la Torá o ser descendiente de David. Esto no es suficiente para ser considerado Mesías. Según el judaísmo, el Mesías debe cumplir con todos los requisitos de manera completa y en su vida terrenal. Algunos a veces me preguntan si es posible que, dado que los cristianos creen en la segunda venida de Jesús, cuando vuelva, si es posible que los judíos lo reconozcan como tal. Es decir, si es posible que la segunda venida de Jesús coincida con la primera y única venida del Mesías en el judaísmo. ¿Podríamos estar ante una misma tradición, pero expresada de manera diferente? ¿Es posible que estemos esperando a la misma persona? Y yo siempre respondo lo mismo, y es que cuando llegue el Mesías, lo primero que haremos será acercarnos a él y preguntarle: disculpe, señor Mesías, ¿esta es su primera o su segunda venida? Hasta entonces, tanto judíos como cristianos, seguimos esperando. Para ellos, la profecía tiene que cumplirse toda de una vez y no de forma parcial y completa la segunda venida. Si usted se da cuenta, todo lo que espera el judaísmo de su Mesías es lo que Jesús va a hacer en su segunda venida. Pero aún así, aunque tengamos esa coincidencia, no lo creen. ¿Por qué? Porque el núcleo fundamental del cristianismo es que Jesús es Dios. Usted destruye ese núcleo, es decir, dejamos de creer que Jesús es Dios. ¿Podríamos aceptar que Jesús no es Dios? ¿Nos reconciliamos con el judaísmo? No. Porque Jesús estableció un nuevo pacto. Y ese pacto, para poder reconciliarnos entonces con el judaísmo, deberíamos decir que el pacto de Moisés sigue vigente y el nuevo pacto de Jesús. Nosotros como cristianos lo malinterpretamos y no entendimos bien que Jesús vino a establecer un nuevo pacto, sino que era un pacto ratificado, que era el antiguo pacto para ellos. ¿No podemos reconciliar con el judaísmo entonces? No. ¿Por qué no nos podemos reconciliar? Porque Jesús no vino a cumplir todas las profecías que se supone que tenía que cumplir en la venida que vino Jesús. Nunca va a ser reconciliable. Por lo tanto, cuando el cristianismo quiere ceder para abrazar otras religiones, se destruye a sí mismo, destruye su propio núcleo. Y el cristianismo no está para ser destruido a través internamente de sus propias creencias que ya fueron establecidas por los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo. Hay un punto que él tocó en el video anterior, que dijo que Dios nunca se ha manifestado a los humanos en esta tierra. Y eso lo sacan del Talmud y lo sacan de otros midrashim que ellos tienen para establecer que Dios no puede hacerse hombre. Yo me acuerdo de una predicación del hermano Daniel, de Jonathan, que en el Antiguo Testamento, la palabra testamento y pacto significan lo mismo, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Jesús se manifestó como el ángel de Jehová, se le manifestó en forma física a Abraham cuando le dijo que iba a tener a su hijo. El que peleó con Jacob, ¿qué dijo Jacob? Que había peleado con Dios. O sea, peleó con un ángel, ¿con qué peleó? ¿Dios se puede manifestar en este mundo y aún así ser eterno? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacan ellos que Dios no se puede manifestar en forma humana o a través de una teofanía? Que la teofanía es una forma de Dios, significa. Una forma angelical, divina. ¿De dónde lo sacan? De esos judíos rabínicos del siglo posteriores al cristianismo, cuando quisieron contraatacar el cristianismo. ¿Por qué? Porque como Jesús es la encarnación de Dios, los cristianos empezaron a defender la divinidad de Jesús a través de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Para poder anular eso, el judaísmo posterior tuvo que decir que Dios nunca se había manifestado y que siempre se manifestaron ángeles diciendo que eran Dios, pero no eran Dios. Cuando el mismo texto dice que es Dios. Entonces, el cristianismo ha querido ir a aprender de judaísmo para poder alimentarse de la cultura judía, pero se ha encontrado con el Talmud. Se ha encontrado con el judaísmo rabínico actual que le empieza a decir que todo lo que ha creído el cristianismo está mal para convertirlos al judaísmo.
Y el cristiano que no está preparado es como una persona que quiere meterse al mar y no sabe nadar. Termina ahogándose. No todos los cristianos están preparados para ir a imbuirse en el agua. Como una hermana me comentó en una predicación que hice hace una semana atrás, nosotros los cristianos tenemos que guardar 613 preceptos. ¿Cuándo lo dice el cristianismo? ¿De dónde saca eso? De Maimónides. Pero a la vez no se da cuenta que no está cumpliendo los 613 preceptos porque no hay templo. ¿O acaso va todos los años a Jerusalén a ofrecer sacrificio? ¿O usted cuando tiene algún problema legal va a los legisladores de Israel a que le resuelvan sus problemas? Eso están en los 613 preceptos. ¿O usted tiene un voto nazareo? ¿O usted al primogénito de la herencia se la entrega completa al mayor? Lo dijo al octavo día, lo tiene que circuncidar cuando el apóstol Pablo dijo que la circuncisión es en el corazón y no en la carne. Entonces, ¿quién está equivocado aquí? Los cristianos que se quieren judaizar y atacan a la postura realmente cristiana que sabe su identidad. El cristianismo ha perdido su identidad. Y aunque quiera convertirse en judaísmo, es imposible. No puede unirse el antiguo pacto con el nuevo. ¿Hay cosas en común? Sí. Todas las leyes morales del antiguo pacto, que ya venían de antes, traspasaron al nuevo pacto. No matarás, no adulterarás, ¿cierto? No darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo eso. Y Jesús pone un nuevo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿cierto? Todo eso. Y el sábado, como le dije, a través, en Hebreos 7 dice que el séptimo día se cambió por, si hoy oye su voz, dice a través de David, no endurezcáis vuestro corazón, por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuánto es el hoy? Si usted oye la voz de Dios, hoy entra el reposo. No necesita esperar 7 días porque cuando vino el nuevo pacto, se establecieron las promesas de Jesús. Usted entró al pacto de la gracia a recibir reposo porque uno ha descansado de sus obras, así como Dios de las suyas. Dice el Señor Jesús, que es el Dios verdadero, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Por lo tanto, el que quiere conocer al Padre y sabe cómo el Padre opera, tiene que conocer al Hijo. Y si quiere conocer al Hijo, tiene que honrarle para conocer al Padre. Dice el Señor Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno. Es decir, ninguna persona puede conocer al Padre, sino el Hijo. El Hijo lo conoce. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién puede revelar al Padre? El Hijo. Dice el Señor Jesús, yo y mi Padre somos 2 testigos, y en el último día testificaremos en el día del juicio. Si son 2 testigos, ¿por qué dice somos 2 testigos? Porque Él está estableciendo a través de la ley de Moisés que por boca de 2 o 3 testigos se habría cualquier tipo de juicio. Es decir, se tenía que tener mínimo 2 testigos. No bastaba que usted se presentara ante el juzgado con una persona. Tenían que haber 2 testigos que habían presenciado el crimen o la transgresión que habían hecho las personas. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, yo y mi Padre somos 2 testigos. A Dios nadie le dio jamás. Y el apóstol Juan se refiere al Padre. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El cristianismo viene a decirnos que el judaísmo no conoció al Padre ni al Hijo, aunque el Hijo se revelara en el Antiguo Testamento, sino que vino a través de Jesucristo a decirnos realmente quién era el Padre y quién es el Hijo. Y acá está la exclusión. El apóstol dice, y en ninguno, el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Cuál es el nombre? Y el nombre de Jesús es el nombre del Padre. No es el nombre del Padre. El nombre del Padre es Yahweh. Pero usted sabe que el nombre de Jesús tiene el nombre del Padre. Porque palabra Yeshua, que es la contractación del nombre Yehoshua, que de donde viene el nombre Josué, la palabra Yahvé, salva, significa Yehoshua, salva, significa Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como le quieran decirlo en la traducción. Ahora, ¿qué significa eso? Que el nombre de Cristo tiene el nombre del Padre, y el nombre del Padre lo tiene Cristo. Ahora, ¿por qué le digo? El tetragrammaton, que es la palabra de Dios, ese nombre contiene el nombre del Padre. ¿Qué significa el que es, el que era y el que debe venir? Dice el Señor Jesús, en el siguiente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, quedan excluidas el judaísmo. Está excluido el Islam y todas las demás religiones. Y esas religiones quedan excluidas, todas las demás religiones. Porque por medio de Jesús es el camino al Padre. No hay otro camino. Entonces tenemos que seguir a Jesús. Queremos llegar al Padre siguiendo a Jesús. Queremos conocer al Padre conociendo a Jesús. El cristianismo no vino a enturbiar el pozo, sino que vino a esclarecer el pozo que estaba oscuro. El cristianismo vino a decir, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son personas. Se manifiestan como personas. Jesús, el Hijo, murió en la cruz. No murió el Espíritu Santo y no murió el Padre. Murió el Hijo. Lo que en el Antiguo Testamento no pudieron entender, como le acabo de citar algunos versículos y otros versículos más que no quise citar, habla claramente que el Hijo está en el Antiguo Testamento.